Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Sean muy bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio de webinar internacional llamado La Ciencia del Flow. Este es nuestro webinar número 51. No podemos comenzar sin agradecer especialmente a familias empresarias iberoamericanas FEI y sus redes internacionales que nos apoyan con la difusión de nuestro webinar. El expositor de hoy es el puertorriqueño Eduardo Arroyo, quien fue presidente y gerente general de Microdata Puerto Rico, donde lideró la fabricación de los primeros computadores en Puerto Rico, 1979-1982, y luego vicepresidente y gerente general de Mulex Caribe, donde inició operaciones de fabricación electrónica basadas en robótica entre los años 1982 y 1992. Es coach de desarrollo ejecutivo y experto en rendimiento máximo basado en la neurobiología del estado de flujo, educado formalmente en el modelo de Flow Research Collective. Ha formado más de 4.000 ejecutivos en su metodología de liderazgo y es un experto en gobernanza, habiendo apoyado docenas de juntas directivas. Más detalles sobre el tremendo currículum de Eduardo lo tienen en el correo que recibieron esta mañana como recordatorio de esta actividad. Para los que no me conocen, soy Verónica Cárdenas, coordinadora ejecutiva de FEC. Nuestro esfuerzo radica en conectar y potenciar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia para trascender a través de las generaciones venideras. El webinar de hoy es el fiel reflejo de la esencia y el propósito de FEC, pues nos interesa apoyar a las familias empresarias y sus empresas. Como saben, en nuestra página web www.fecchile.cl aparecen publicados todos nuestros eventos, noticias y actividades que vamos haciendo, y tendremos también un espacio especial para las charlas grabadas como esta, que quedará para que la puedan revisar en forma diferida, como también la información que compartimos en las redes sociales, Instagram, LinkedIn, X y Facebook. Todo esto se hace con el ánimo de apoyar a las familias empresarias y por supuesto estamos muy interesados de contar con más familias que se van adhiriendo a FED como nuestros socios. Si alguno de ustedes pertenece a una familia empresaria o conoce alguna y desean saber más de nosotros, no duden en contactarnos. Para los presentes que tengan alguna pregunta, en el transcurso de este webinar les pido que la hagan usando el chat de esta plataforma. La iremos anotando y al final de la exposición tendremos un espacio de preguntas y respuestas para lo cual contamos con un moderador. Ahora ya sin más lo dejo con Eduardo para que pueda hacer su presentación. Adelante, Eduardo. Gracias y buenas tardes. Qué bueno estar aquí con ustedes en esta tarde preciosa que nos regala la vida. No sé si ya están viendo mi pantalla allá. Sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Déjeme cambiarla acá a exposición. Perfecto. Pues, la idea es tocar estos 4 puntos, ¿verdad? 3 más un diálogo y reflexión, que mi pretensión no es tocar los temas de una forma exhaustiva, pero tocar los temas de una forma práctica que puedan llevarse a algo que podemos hacer esta noche o mañana, ¿verdad? Y parto para que entiendan mi óptica al tema, parto de una filosofía de vida, de entusiasmo, de felicidad, pero de inconformidad. Y eso ha empujado mi carrera ya de 40 y pico, 50 y pico de años, perdí la cuenta. Y si eso no existe, si eso no está, pues ese día dejo de trabajar. Así que parto del entusiasmo y de la inconformidad. Y trabajo en 3 cosas: liderazgo, estrategia y ejecución. Y al final del día esa es una forma sencilla de cubrir 1000 diferentes temas en el apoyo a empresas, pero al final del día todo es liderazgo, y al final del día el liderazgo empieza con el liderazgo de su propia vida, de uno mismo. Y esa exploración del liderazgo de la propia vida, pues es la historia que nos trae hasta acá, ¿verdad? Y esa historia comenzó en el 2014, cuando me enfrento de casualidad con este libro, El resurgir del superhombre, donde empiezan a hablar de este fenómeno que se llama flow, un estado neuroeléctrico, neuroquímico, que se viene estudiando hace muchos años, pero se empieza a tomar fama con los deportes extremos y las capacidades físicas del ser humano, como han eh, evolucionado, explotado en los últimos 30 años, ¿verdad? Y esa historia está ahí para recalcar que llevo tiempo estudiando esto para mí,
para mi propio uso, porque no propongo que se haga algo que yo no vea bueno para mí. Y toda esta historia me lleva hasta julio 2023, donde voy a llegar al final de eso, al final de la exposición, donde culmina no solamente con los hábitos para poder pensar y tener más capacidad de pensar, que es flow, con los hábitos para mantener y seguir cultivando esa capacidad a través de la madurez, que es este libro que está aquí, Nerd Country, o es la capacidad mental a través de los años y entrado en la madurez, y culmina esa exploración hasta ahora con la utilización de inteligencia artificial para catapultar, para ampliar el impacto que podemos tener con Flow. Eso dicho, pues vamos a entrar en detalle. Flow es un estado. Hay dos definiciones prácticas que podemos utilizar. Es un estado óptimo de conciencia, donde nos sentimos extremadamente bien y funcionamos de manera extraordinaria. De las bellezas de la creación, el estado de mejor funcionamiento es el estado de mejor emoción, de mejor sensación. Y en flow, que de ahí viene el nombre del inglés flow, de fluir, el opuesto a fluir nos ayuda a entender lo que quiere decir. Cuando algo no fluye, se detiene, se estanca. Así que en el estado de flow o de fluir, cada acción, cada decisión conduce fácilmente, inmediatamente, perfectamente, naturalmente a la siguiente, como si una fuerza externa guiara ambos el pensamiento como la acción. Dicho eso, ¿por qué ese enfoque? Y van a ver dos o tres visuales en inglés. ¿Por qué yo pertenezco a ese grupo, el Flow Research Collective, o la colectiva de investigación de Flow? Y me dejan utilizar todo su material siempre y cuando diga que es de ellos. Así que por eso ven algunas visuales en inglés. Traigo esta para entender el impacto de lo que quiere decir esto, ¿verdad? McKinsey ya hace unos años hizo un estudio que pudieron constatar que bajo los efectos de flow, la productividad de un ejecutivo sube 500%. Harvard estudió de que la creatividad que ocurre en ese estado natural de flow se riega no solamente en el estado de flow, sino a través de varios días tras haber experimentado ese estado. DARPA, que es una organización del gobierno federal de Estados Unidos que busca explorar aquella tecnología, aquellos descubrimientos que pueden ser importantes para la defensa de la nación, también han adquirido el estudio de Flow y lo están utilizando mucho para adiestrar, para entrenar fuerzas militares, etcétera, porque se han dado cuenta que la habilidad de aprender también se eleva casi 5 veces bajo estados de flow. Sydney, en el otro lado del mundo, también ha hecho investigación en su universidad sobre flow y lo que descubrieron es que la posibilidad de resolver problemas sube 400 y pico de por ciento bajo flow. ¿Qué quiere decir esto en verdad? Esto quiere decir que si trabajamos, si podemos accesar flow 2 horas al día, para decir algo, en 4 días a la semana, en esas 8 semanas, casi podemos replicar el trabajo de 40 horas, trabajo cognoscitivo, no trabajo físico, trabajo cognoscitivo de una semana completa. Si no logramos eso, si logramos la mitad, en esas 2 horas al día por 4 días, logramos el trabajo de 20 horas. Y lo voy a romper un poco el esquema. Le añaden a esto la capacidad de aumentar la velocidad de exploración que nos da la inteligencia artificial, y vamos a decir lo que se está estudiando, que esa capacidad puede aumentar 30-40%, cuando es trabajo de redacción es mucho más. Vamos a decir que es 30%, es 40%. Así que en esas 8 horas duplicamos o vamos a hacer la matemática al revés, en esas 8 horas multiplicamos por 5 son 40, pero si lo multiplicamos por 40% más, son como 56, cerca de 60 horas, si tenemos la disciplina de poder adquirir esos hábitos para utilizar esa capacidad. Y esa capacidad no es una capacidad de superhombre, es una capacidad
biológica que evolutivamente todos tenemos. Todos tenemos y utilizamos la capacidad de flow. El único aspecto aquí es asegurarnos que podamos entrar en esos espacios de una forma más disciplinada, más accesible, para ser más productivos. Y le añado a esto que ya hay inversores de capital semilla, para llamarlo de una forma, que están mirando la capacidad de una organización de poder tener a sus ejecutivos utilizando este tipo de herramientas como una métrica de competitividad en el siglo. O sea que ya no es algo que se trabaja, vamos a decir, detrás de las cortinas, es algo que ya está abiertamente siendo estudiado, medido y provocado como una fuerza competitiva. Sigo y sigo rápido, tengo poco tiempo, pero quiero establecer que esto no es nuevo. Esto se empezó a estudiar en el 1875, ese estado. Lo que lo hizo más famoso, más fácil, más visible fueron o han sido los deportes extremos, donde cosas que parecían imposibles, ahí vemos unas cuantas reales, fotos reales, pues esos límites se rompen todos los días. Para dar un ejemplo, ven esa cuesta de nieve ahí, ese puntito que está ahí, es un esquiador de tabla de, de nieve, en una pendiente casi vertical, y aquí hay muchas explicaciones, pero sobra decir que la capacidad del ser humano en flow exige una concentración total, y cuando este tipo de atleta pierde concentración, puede perder la vida, como el caso de Dean Porter, que está aquí, que es autor, motivador, perdió la vida hace unos 2 o 3 años en un accidente volando de, en traje de alas, ¿verdad? Para llamarlo de una forma. Así que hay formas de mirarlo en el cerebro, hay formas de mirarlo en acciones. Dicho eso, ¿qué pasa en flow? Para empezar a entender un poco, es un estado donde la parte frontal del cerebro no se apaga, pero se atenúa, vamos a decir, utiliza un por ciento pequeño de su capacidad. ¿Y qué pasa? En esa área del cerebro, en donde están las funciones ejecutivas del cerebro, y se utiliza mucho, hay mucha rigidez, hay mucho enfoque, hay mucha, vamos a decir, lindero, y que una vez uno entra en ese estado, suceden dos cosas: esos linderos, esos enfoques, esos límites se tumban, desaparecen, y estamos entonces en una posibilidad de acceder capacidades cerebrales de adquirir conocimiento, resolver problemas, creatividad, que no tenemos cuando estamos funcionando de una forma balanceada. Para decirle que cuando se atenúa esa parte del cerebro, el resto del cerebro recibe más energía también. Así que le da capacidad de convertirse en protagonista en un estado de funcionamiento normal del cerebro. ¿Complicado? Sí. Y este es mi maestro, Steven Kotler, hace un año publicó un estudio de lo que pasa en los primeros segundos cuando uno entra en flow. O sea que la, la complicación biológica todavía se está empezando a entender. Se sabe qué sucede, hay evidencia de que sucede. ¿Qué está sucediendo? Todavía se sabe muy poco. Entramos entonces en materia aquí, y flow requiere, el entrar en un proceso de flow requiere un reto, y ese reto, por la razón bioquímica, es que no, entre otras cosas, nos eleva el nivel de cortisol en el cuerpo, y eso es lo que empieza el ciclo de flow, o el primer paso hacia llegar a flow. ¿Qué sucede? Cuando ese reto es demasiado de grande, se convierte en ansiedad, y tenemos demasiado de cortisol en el cuerpo, y no nos permite salir de esa situación, de tal manera que cuando eso se perpetúa empezamos a tener problemas
en inglés le dicen burnout, en español lo podemos decir de que nos quema, nos quemamos y empezamos a tener problemas de inflamación en ciertas áreas de control emocional en el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese desbalance nos lleva a problemas, pero queremos cierto desbalance para poder tener el reto. Por el otro lado, si el reto es demasiado de bajo, no nos aburre y no entramos en un recibo de cortisol en el cuerpo y no podemos entrar en flow. Así que es crítico que nosotros de alguna manera programemos nuestra vida para dividir los retos de tal manera que los retos los manejemos por pedazos en el cual cada pedazo sea un poco por encima de lo que podemos hacer todos los días, pero que no sea tan grande, que nos agobie, que nos abrume y no nos permita progresar. Así que ese es el principio, el balance de reto y capacidad. Crítico, sin eso no hay cortisol. Si hay demasiado, no podemos salir de eso, de ese estado. Si hay muy poco, pues no entramos en flow. Entonces, vamos a ver aquí desde el punto de vista de lo que está pasando. Acá abajo, no voy a entrar en detalle, pero podemos ver, vamos a decir, imágenes donde se ve qué áreas están prendidas en el cerebro en estado normal y qué áreas se prenden en estado de flow. Y lo que se ha visto es que se apaga ese lóbulo frontal y se prenden otras áreas. O sea, lo que teóricamente se habla no es teórico, es lo que han visto en imágenes de fMRI, donde ven diferentes patrones de actividad en el cerebro en diferentes estados. Entonces, flow es un ciclo y ese ciclo se puede acceder cuando uno tiene los hábitos de vida y la de programación para utilizarlo. Pero es importante recalcar que es un ciclo y que no podemos ir directamente a que prender un interruptor y que entremos en flow, sino que hay que pasar unas etapas. La primera etapa, como ya dije, el reto, esa lucha con el reto. Y hay esa presencia de cortisol y norepinefrina que empiezan a afectar nuestra bioquímica, cosas como empezamos a entrar en más activación del sistema cardiovascular, nos sube la presión, nos baja el sistema inmune y nos empieza a crear ciertas cosas. La segunda etapa es fascinante, es abandona el reto. En mi caso, porque la biología es la misma para todos, pero cada uno utiliza su rutina para sacar el máximo de esta posibilidad, ¿verdad? En mi caso, yo preparo el reto la noche antes, cuando mi espacio ideal para flow es las 6 de la mañana, silencio en la calle, enfoque total y pues, empiezo a trabajar con la pregunta que me dejé puesta la noche antes. Estoy 10 o 15 minutos, tan pronto empiezo a estancarme, me paro, no voy a buscar otra cosa, no voy a pensar en otra cosa, voy, me hago un café, miro por la ventana y para mí, gracias a Dios, 5 minutos ya puedo entrar en esta otra etapa, que es el abandono. El release es como dejamos el, el estrés, el reto a un lado. Y lo que sucede en el cuerpo es fascinante porque cambia entonces el, la bioquímica de cortisol a una bioquímica de óxido nítrico. Óxido nítrico es un químico que nos abre la circulación. De hecho, si miran todas estas fórmulas para tomarse antes de hacer ejercicio, muchas de ellas tienen óxido nítrico porque ayuda a que los nutrientes se rieguen por el cuerpo. Así que en esa etapa de abandonarse, cuando yo me paro en mi caso, eh, a gente que se va a caminar, a gente que se va y se da una ducha, hay diferentes formas de abandonar, ¿verdad? En ese momento, pues regreso y cuando regreso a la pregunta, si las condiciones son correctas, el descanso es correcto, mi actitud ha sido la correcta, si realmente no tenía tanto estrés del cortisol, pues
nos provoca un estado de alta profundidad y enfoque. En ese estado de alta profundidad y enfoque, todos sabemos que entra dopamina, que es placer, pero también entran endorfinas, que es placer, y empiezan a activar otras áreas del cerebro que nos ayudan a dos cosas, o varias. Una, a poder, al quitarnos los linderos, podemos mirar los problemas sin las gringolas que teníamos antes, o los retos sin esas gringolas. Lo otro que es fascinante es que entra también amandamide, que es un químico que los que conocen un poco de cannabis sabrán que ese es el químico que provoca el consumo de cannabis. Y lo que provoca aquí es que ayuda al pensamiento paralelo. Y creatividad es un pensamiento abierto donde no hay lindero, todo es válido. Y el pensamiento paralelo implica pensar varias cosas a la vez y asociar cosas que antes no asociaba. Así que eso es un parte de por qué en ese estado, aparte de más energía a esas áreas, hay más áreas del cerebro que pueden apoyar la innovación, la solución de problemas, la adquisición de conocimiento, más allá de lo que normalmente tenemos. Luego de eso, importante el descanso. Hay varias teorías de esto. Una de las teorías dice no debes estar más de 2 horas en flow, no más de 2, 3 veces al día, y asegurarte que esa noche no haces nada que te haga pensar. A mí tengo mis retos en cada una de estas áreas. Mi reto principal es que para mí mi descanso es ponerme a ver una película, pero está mal. ¿Por qué? La película lamentablemente activa mi corteza visual y me mantiene entonces el cerebro activado más allá de lo que se necesita para recuperar. Así que tan importante es la recuperación como el enfoque y la forma de manejar el ciclo. Dicho todo esto, ¿verdad? Y para estar recibiendo mucha información de cantazo, y esto hay que irlo digiriendo poco a poco, pero como yo veo esto es lo siguiente: si mis hábitos me pueden ayudar a tener momentos de enfoque donde mi capacidad no sube a 400%, pero sube a 150 o 200%, porque yo sé que solamente por enfocarme sube ahí. Así que yo puedo ir como decimos acá, yo puedo ir al banco todos los días a hacer ese depósito de esa ganancia. Los días que llegue a 200, 300, 400%, bienvenido. Pero yo no me preocupo porque me afecta también mi capacidad de entrar. Yo no me preocupo por estar demasiado profundo. Yo me preocupo por tener el espacio para poder concentrar. Ya de ahí, de 150 a 400, todo es ganancia. Así es como yo veo estos hábitos. Entonces, aspectos del flow. Hay microflows que son segundos o por hora. El asunto de por hora, hay que estar consciente de que cuando uno está 4, 5, 6, 7 horas con ese enfoque, con ese arrojo, pues nos lleva las reservas de estos químicos, de estas hormonas, nos lleva a casi cero. Y para aprenderlas de nuevo toma tiempo porque requiere una reserva para aprender, así que ese, ese tiempo, esa intensidad, pues hay que regularla. Pero puede ser segundos o puede ser horas. Y hay tipos, 4 tipos: individual, el que yo les he explicado; interpersonal, cuando estamos trabajando en algo con otra persona; el grupal, que es lo que pretendo tocar un poco para equipo y familia; y el de comunidades, de multitudes, que hay ocasiones, conciertos, actividades multitudinarias donde se crea un poco ese estado, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que se especula que el flow en grupo, que puede ser equipo y puede ser una familia, es la experiencia más intensa y efectiva de este mundo, desde el punto de vista de placer y de deseo. Así que eso nos da una idea de lo que del marco. Voy a entrar rapidito acá en qué cosas, qué aspectos yo tengo que considerar. Y voy a ir solamente a los que están en amarillo rápido, y pueden leer después con calma. Dormir más que crítico. Es mi debilidad mayor. Me encanta tanto lo que hago que se me hace difícil abandonarlo y a veces me afecta la cantidad de sueño que tengo.
Balance de reto y capacidad, yo lo hablé. Enfoque y estrategia predeterminada, eso no lo he hablado mucho, pero implica que mientras más cosas nosotros tenemos en la cabeza, más difícil se nos hace enfocar. Así que una buena práctica es asegurarnos que dejamos ir cosas, que abandonamos cosas que nos carguen el pensamiento. Cero distracciones, es fascinante, para darle una idea, solamente el tener el teléfono aquí al lado mío, lo que se ha estudiado es que aunque esté apagado, el que yo esté consciente que está ahí ya me desenfoca a 30%. 30% de mi atención se arresta solamente por tener ese teléfono ahí en mi campo visual. Otras cosas, manejo de los ciclos biológicos, pues sí, asegurarnos que entendemos qué momentos son más propicios para dedicar esa energía. Carga cognitiva yo lo hablé un poco, recuperación ya lo hablé un poco, y esta 14, hemos tocado mucho en los grupos de maduración y de salud en la maduración, fascinante que esas relaciones sociales saludables nos ayuda a crear los hábitos para flow, pero lo que se ha estudiado ya es que para la salud y longevidad es aún más importante que la dieta y que el ejercicio. Así que si se van a sentar y tomar cerveza, no lo hagan solos, porque lo que dice la teoría es que la importancia de este entorno social en el cual vivimos es tan fuerte que es crítico para nuestra salud física y mental a través de nuestra vida. Ok, vamos rapidito entonces a beneficios del flow aplicado a la familia y en mi extensión, porque de un equipo a una familia hay una posible proyección, así que estoy, vamos a decir, proyectando que esa posibilidad está ahí, ¿verdad? Y cuando un equipo o un consejo familiar entra en flow, pasan muchas cosas. Mayor productividad, mayor innovación, una dinámica positiva de ese equipo y de la relación, armonía, distorsión del tiempo. Podemos concentrar, se nos pasa el tiempo en la tarea sin sentir carga porque estamos tan inmersos que el tiempo desaparece y reduce el estrés. Así que esas 5, y hay unas cuantas más, pero esos 5 resultados de provocar el flow familiar, pues son suficientemente fuertes para empezar a explorar los hábitos que debemos tener. Aquí vienen un par de slides en inglés. Voy de nuevo rápido, pero son sencillos. Estas son las cosas, las condiciones que pueden apoyar, los detonantes que apoyan el que se cree un ambiente de flow familiar o flow de equipo. La primera, objetivo compartido. La segunda, atención. Si hay objetivos compartidos y hay atención, empezamos a crear un ambiente. La tercera, que es la más difícil y quizás fascinante, es acostumbrarnos a no hacer intervenciones que detengan la conversación, que detengan el entusiasmo, que detengan el flow del momento. Y es no decir no. Si hay que decir no, pues decimos, sí, fíjate, me preocupa este pedazo, pero este otro me gusta. Y es una costumbre de no echarle agua fría a la gente por la cabeza, no es no ser sincero, pero es ser sincero con sutileza, con cuidado de no afectar la energía de esa persona y de todo el resto del grupo. Ustedes lo saben, que cuando alguien le recibe un balde de agua fría en una conversación de un equipo, pues el resto de los participantes de alguna manera se afectan. Así que ese tres, fácil, difícil de mantener, importante en esa práctica. Concentración, ahí pues cualquier elemento que distraiga, asegurarnos que lo manejamos. Sentido de control, darle cierta libertad de acción a los participantes. El blending egos quiere decir que la tarea, que el objetivo hay que mantenerlo frente a nosotros como algo más grande que cada uno de nosotros. Participación igual es asegurarnos que todo el mundo tiene espacio, porque si no, se nos apaga gente en el equipo y eso va en contra del flow.
La otra, familiaridad, es el entendimiento de lo que siente y piensa cada uno de los otros, entendiendo y apoyando el ser vulnerable en las relaciones de trabajo. Es muy de, vamos a decir, americano de Estados Unidos, que es donde yo me crié, desde el punto de vista de trabajo, pues es muy americano el no admitir que no sé, que no admitir que me preocupa, el no admitir que me siento impotente frente a la situación. Cuando son emociones naturales que son importantes compartirlas para nuestro entendimiento y nuestra integración mayor. Mantener la comunicación, es obvio, y entender que todo el mundo, y particularmente en un consejo familiar, tiene un riesgo alrededor de lo que se está haciendo. Todos podemos ganar o perder alrededor de las decisiones y las acciones que se tomen en esos grupos. Ok, entonces aquí tengo 5 visuales que no voy a tocar, pero se las voy a dejar ahí para que puedan entrar y ver ejemplos de cómo se manejan esos disparadores de flow o esos activadores de flow. Pero el reto importante es hacer 2 cosas. Quizás a veces más importante la segunda que la primera. Es qué cosas hacemos como organización, como grupo de líderes, que de alguna manera previenen las 10 cosas que les dije a ustedes que son activadores de flow. O sea que hay que entender qué acciones estamos llevando a cabo que suprimen la posibilidad de entrada. El otro lado de la moneda es ver qué cosas podemos hacer para fomentar que esas cosas sucedan. Si suprimimos las que las detienen y aumentamos o fomentamos las que las activan, podemos entonces crear un movimiento en esa otra dirección. Ok, vamos a entrar aquí rápido en Flow de Inteligencia Artificial. Les dije que es fascinante la posibilidad de utilizar inteligencia artificial y de hecho esta mañana estuve 2 horas hablando de los riesgos y de las bendiciones del uso de inteligencia artificial. Pero en este momento lo que estoy trayéndolo es para que vean cómo se puede utilizar para apoyar, para apalancar, para profundizar más en un periodo de concentración, de profundizar en un reto bajo flow. Aquí está el detalle. Lo que quiero enfatizar es, ya les he hablado, que entran en una pregunta específica y eso es lo que van a mirar y enfocar. En mi caso, a las 6 de la mañana, yo me levanto la computadora y ya tengo el reto frente a mí. Lo importante de usar esta palanca es que yo no cojo, y yo tengo una licencia de programa, de ingeniero de preguntas de inteligencia artificial. Yo podría agarrar la pregunta, redactarla, tirársela a ChatGPT y tener un resultado. Pero no, eso es muy peligroso uno, y lo otro es que yo quiero seguir utilizando esto. Así que la lógica que he estado fomentando es, trabaje usted en el reto, después cuando regrese va a hacer, se despega, regresa, no use esa herramienta todavía. Una vez tiene una respuesta algo embocada, entonces es el momento de apoyarse en inteligencia artificial. Haga la pregunta basada en lo que ha llegado y utilice el resultado, no para irnos con el resultado, sino para destrancarnos de momentos donde el pensamiento no fluía, para validar las cosas que ya habíamos redactado en nuestra contestación, para ampliar perspectivas. O sea, no me había dado cuenta de que esto también puede ser de utilidad para este reto que tengo. Y una vez regreso y puedo hacer ese ciclo 2 o 3 veces, una vez me siento conforme, pues termino con una solución o con una solución parcial. Y el 11 es algo un poquito técnico, pero las cosas se ven más bonitas en Flow. Asegúrese que si es una decisión importante, regrese más tarde fuera de Flow y analice lo que hizo. Y acá les comparto
un proyecto que hice de cómo utilizar inteligencia artificial para apalancar las preguntas que tenemos en un proceso estratégico. Tan, tan, diálogo y reflexiones. Yo creo que más o menos cumplí con el tiempo, gracias a Dios. Y abrimos entonces a ver si hay preguntas por ahí. Muchas gracias, Eduardo, por tu interesante presentación. Ahora dejaré con ustedes al presidente de Familias Empresarias de Chile, Andrés Vial, quien hará de moderador y procederá a formular las preguntas a nuestros invitados, a nuestro invitado de hoy. Pues aquí estamos. A ver, vamos a ver si tiene algún problema técnico. Dame un segundo. Si está ahí disponible. Ahí, Ahí está. Está, Eduardo. ¿Aló? Sí, gracias. sí, estaba, no me Sí. había desbloqueado. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Eduardo, por esta presentación y por haber estado hoy día con nosotros en FEC. Eh, Como comentábamos antes de iniciar, con Eduardo nos conocemos por FEC, que es de Familias Empresarias Iberoamericanas. Él está a cargo de Puerto Rico y tenemos una relación todavía virtual que espero que se transforme en presencial el próximo año, en mayo, que estamos planificando ahí hacer un summit en Miami. Así que muchas gracias y bueno, la verdad, muy interesante tu presentación. Es un tema para mí sorprendente. Estamos acostumbrados a ver otro tipo de temas en este tipo de webinar, más de recursos, de financiamiento, de otras cosas. Acá nos metimos en algo que es la capacidad humana y el cómo potenciarla. La verdad que es muy interesante y voy a partir por el chat, digamos, a ver las preguntas. Acá tenemos a Jaime Ale, que siempre nos colabora con preguntas. Dice Eduardo, ¿qué recomiendas para descansar después de un periodo de flow? Es buena pregunta. Una cosa puede ser que sea algo que te guste. Por ejemplo, a mí me gusta caminar. Así que puedes ir a caminar por un sitio que te guste. Puedes almorzar. Hay gente que tienen otras facilidades. Y, por ejemplo, Calder, el que dirige el Flow Research Collective, la colectiva de investigación de Flow, tiene en su casa un cuarto de calor, porque le gusta sentarse en un cuarto de calor para sudar, para relajar el cuerpo, y ahí se pone a leer cosas no técnicas, a leer cosas, porque no lo mencioné, pero es fascinante también. Cuando uno entra en periodos de innovación y creatividad, está buscando, no busca del aire, busca de lo que uno ya tiene aquí, ¿verdad? Y si nos acostumbramos a leer cosas de trabajo todo el tiempo, como me pasa a mí, cuando vamos a buscar cosas diferentes, pues no las tenemos. Así que en esos periodos de, vamos a decir, de descanso, puedes leer cosas que no te causen ningún tipo de estrés, puedes leer novelas, puedes leer ciencia ficción, puedes leer sobre otros temas. Si, si haces como yo, puedes leer de inteligencia artificial, que te complica más la vida, pero algo que te saque del, vamos a decir, de la presión de día a día. Así que hay gente que le gusta irse a remar, hay gente que aprovecha y cuando acaba ese periodo, pues van y se dan una ducha. Hay gente que lamentablemente tiene que ir a contestar correos electrónicos, que eso no es la forma más efectiva, pero tienen que hacerlo para manejar su trabajo. Pues en ese caso, pues hágalo, pero se asegura que entonces su almuerzo sale de la oficina, busca un entorno diferente, ve el cielo, ese tipo de cosas. No sé si eso te da algo de luz, pero eso es lo que a mí se me ocurriría. Está perfecto, está perfecto. Agradecemos a Jaime por su pregunta y si alguien más quiere ir haciéndola, tengo otras preguntas acá. ¿Cuáles son las dificultades mayores para adoptar las disciplinas del flow individual? Eso, bueno, ahí soy experto porque las vivo a menudo, ¿verdad? Para mí, como un poco lo enfoqué, el acostarme temprano
y, y tumbar temprano, pues es una dificultad. El tumbar temprano quiere decir, pues hasta aquí llegué y me separo, me voy a descansar. Así que esa es una de las dificultades mayores, la disciplina del descanso. Y si vamos entonces a sofisticarlo más, esa disciplina del descanso va por encima del diario. El diario recomienda, pues, par de horas flow, descanso, que vaya más amarrado a los ritmos del día, pero también recomiendan que pues, una vez al mes se vaya de fin de semana. Y una vez al trimestre se vaya de una semana. Y una vez al año se vaya 2 o 3 semanas. Que es ideal, pero a veces que los itinerarios no nos los permiten. Pero ese tipo de hábito de descanso es para mí el más difícil de crear, ¿verdad? Pero es como los atletas. Los atletas, si no descansan, no progresan, porque el progreso físico y mental se hace en el descanso y la preparación para el otro día se hace en el descanso. Pasa igual con el atleta del cerebro. Hay que asegurarnos que tenemos el hábito del descanso, tan importante. De hecho, cuando tengo madres en grupos que he hablado de esto, les digo, lo más importante que usted puede hacer después que su bebé esté alimentado y cuidado es acostarse a dormir. Porque empiezan a suprimir sueño, porque tengo que hacer la lavandería de la casa, tengo que limpiar el piso, eso hay que hacerlo. Pero más importante que eso es descansar. Así que para mí ese es el hábito más difícil para manejar en Flow. Ese, y para añadir más, porque hay mucho, el asunto de la carga cognitiva. La carga cognitiva entra sutilmente en nuestras cabezas. Alguien nos dice, mira, ¿por qué no entras a esta junta con nosotros? Si esta junta lo que es media hora cada 2 meses, apoya y ya estás en 3 juntas más. Y esa otra junta, nada es media hora cada 2 meses porque está aquí en la cabeza. Las convocatorias, las resoluciones que te pasan, todo eso empieza a restarte. Los practicantes extremos de esto, que realmente son extremos, tienen hábitos, por ejemplo, la ropa es toda idéntica. ¿Por qué? Por la mañana no hay decisión de qué me voy a poner. Me voy a poner el primer pantalón que agarre, la primera camisa que agarre. Todas son iguales. Son extremistas. Y cuando provocan espacios, hay una técnica que se llama un día, un mes en un día. Cuando hacen eso, tienen todas las decisiones que van a comer, cuándo van a parar, cuándo van a dormir, exactamente todo hecho antes de empezar. Porque cualquier cosa que te capture atención de tu cabeza, te afecta el flow. Así que esa es la otra parte bien difícil, descanso y carga cognitiva. ¿Cómo asegurarte que puedes sacar todo lo que es superfluo del medio y utilizar tu capacidad en lo extremadamente importante? Perfecto, Eduardo. Una Jaime, contestación larga, pero una pregunta no, sencilla, está pero muy bien, está muy bien. Jaime Aleda de nuevo nos está aportando preguntas. ¿Cómo prepararse para lograr un estado de flow en un grupo para que sea más efectivo? ok. En flow en grupo yo creo que debe empezar con un entendimiento de lo que se busca. Eso es lo que yo haría. Entendimiento de cómo eso puede ser beneficioso para cada participante como individuo, para que ya empiecen a tener una idea de lo que es, ¿verdad? Y lo otro, una vez tienen ese entendimiento, lo que yo recomendaría es hacer unas conversaciones a través de esos puntos, de esos detonadores, y hablar de cómo nuestro comportamiento, y en caso de consejo familiar, pues pueden tener unas reglas de consejo. Aquí hay expertos en cómo invocar esa área, ¿verdad? Pueden, a través de diálogo, establecer unas reglas que empiecen a apoyar el que se cree ese ambiente y que todos busquemos cómo apoyar que esas reglas se den. La más difícil es decir, eso no me gusta y aguantar eso.
Así que, ¿cómo entonces como grupo nos demos cuenta? Sí, pero espérate, y en lo que aprendemos a tener esa nueva disciplina, unos a otros hacerlo. Así que, resumiendo, que tengan un conocimiento de flow individual para que lo puedan ver como un beneficio y cómo proyectarlo, que vean cómo se proyecta a flow grupal o flow familiar, ¿no? Que estudien los detonadores o las cosas que accionan ese flow y como grupo establezcan reglas de cómo manejar la interacción para provocar eso. Hay otro detalle, doctor, que es interesante y está en el libro de Fay, y es cómo asegurarnos que todos los del consejo familiar, en este caso sigo con este ejemplo, tengan un nivel parecido de conocimiento. El desbalance de conocimiento se pierde o hace que se pierda el flow. Si empiezan de momento a hablar de los préstamos y yo no tengo idea, pues o hay la mitad de la familia que no tiene idea, pues se enfrían y se van del proceso. Así que, ¿cómo voy a asegurarme? No pretendo que se conviertan en expertos financieros, pero que entiendan, que tengan suficiente base como para poder entender las conversaciones que se dan ahí. Yo creo que ahí tienen bastante para digerir y hacer. Perfecto. Acá tengo otra pregunta. Dice, la adopción de estas técnicas a nivel de empresa nos trae a la mente un cambio cultural a nivel de ambos, la empresa como el consejo familiar. ¿Por dónde se debería empezar? Esa pregunta es aún más difícil, ¿verdad? Porque es llevarlo, porque hablamos un poco a nivel de consejo familiar a empresa. Pero yo utilizaría un poco la misma lógica. Por ejemplo, ¿qué cosas, qué acciones tomamos como empresa? Y hay una que yo traigo de los 80 cuando estudié con Dr. Deming, y era cuando algo anda mal, la reacción, casi siempre lo que aprendemos de pequeño es averiguar quién fue. Pero eso, aparte de que la razón casi siempre está en cómo sucedió, no en quién fue, ese tipo de comportamiento nos afecta el flow. Llevándolo más allá, entonces decir, ok, ¿cómo es nuestra relación de líderes cuando manejamos la interacción con el cumplimiento de la responsabilidad de nuestros talentos? ¿Cómo en esa relación de uno a uno, líder supervisado, podemos empezar entonces a integrar este tipo de pensamiento en esa relación? Y lo que estoy tratando de hacer es buscar flow interpersonal entre supervisor y supervisado. También entre las relaciones en pares en un grupo directivo. Cómo entonces ir hablando de cómo integrar esta forma de operar en esas relaciones. Así que vamos construyendo esa, ese enjambre en relaciones entre pares, en relación jefe y supervisado, y esas construcciones pequeñas pueden ir entonces creando un cambio cultural con flow como base del deseo, de verdad, de querer tener una organización más efectiva y también con menos estrés, que las dos cosas van de la mano. Ok, Perfecto. Acá tengo ya la última pregunta. Ya después vamos a darle el pase a Verónica. El concepto de utilizar la inteligencia artificial como catalizador de la capacidad mental mediante Flow parece que es una perspectiva bastante innovadora. ¿Cómo se cultiva esto? sí, es bastante innovadora. Lo que yo recomendaría es, y lo van a tener todos en el material de esta actividad, esa última visual que les presenté, hay una receta. Pero lo que yo recomendaría es, primero, entender bien cómo tener conversaciones efectivas con las herramientas. Una. La otra, entender las grandes limitaciones de esas herramientas. Yo profeso que la inteligencia artificial es mucho más de lo que la gente piensa y mucho menos de lo que la gente cree. Así que hay que entender la realidad de esa herramienta. Pero la realidad de esa herramienta tiene mucho valor desde el punto de vista que nos ayuda a mirar perspectivas, a organizar pensamientos, etcétera. Así que mi recomendación va a
integrarla en la forma como yo pienso, como yo trabajo mis retos, pero jamás recostarnos en ella. Esa es la forma rápida de caer en problemas. Es pensar primero, preguntar después, retar lo que pienso con lo que aprendo y hacer un ciclo de, vamos a decir, virtuoso de conversación para seguir añadiendo al pensamiento de lo que quiero resolver o lo que quiero crear. Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias. Le dejo la palabra entonces a Verónica. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ambos por su participación. Ha sido un evento muy importante y esperamos que la información haya sido de utilidad para los asistentes y para quienes verán esta grabación en diferido. Les recordamos de nuestras próximas actividades. El 27 de diciembre es nuestro webinar de la ley de delitos públicos con la especial participación de Christian Blanch, presidente del Comité Tributario de la CPC, socio principal de Tax Advisor y miembro del Consejo Consultivo de Familias Empresarias de Chile. Les pedimos que inviten a sus contactos que crean puedan beneficiarse al profundizar en este tipo de temáticas y también por pertenecer a nuestra organización. Previamente, el 19 de diciembre tendremos un evento exclusivo para nuestros socios en que compartiremos en un espacio de conversación íntimo con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. En enero visitaremos las instalaciones de Anilinas Montblanc. Seguro será todo un éxito, como ha sido conocer también Cerámica Santiago, Grúas Burger, Juguetes Ansaldo, Fantasilandia y el centro logístico de MPM en Antofagasta. FEC además cuenta con un área de consultoría especializada con un equipo de profesionales con amplia experiencia y expertise que pone al servicio de las familias empresarias para potenciar el desarrollo de ellas en cada etapa de su ciclo de vida, como también para profesionalizar sus empresas y negocios. Realizamos proyectos tales como protocolo familiar, planificación estratégica, formación de directorios, entre otros. Soliciten una reunión para plantearnos sus necesidades. Les reitero nuestro sitio web www.ficchile.cl y los invito a estar siempre atentos a nuestras redes sociales y a las nuevas conferencias, publicaciones y por supuesto nuestras actividades e iniciativas que le haremos llegar vía correo electrónico o simplemente por WhatsApp. Muchas gracias por su grata compañía y muy buenas tardes.